¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su segmento favorito de sportsmedia.games, Sports Media México. Les saluda Mario Sánchez, el Real Fan. Y bueno, hoy estamos de manteles largos. Pues yo la verdad muy emocionado y todavía incrédulo lo que la verdad una persona tan ocupada, tan, tan exitosa y más que a mí me apasiona mucho el tema del marketing deportivo está con nosotros. Eh, Seguramente hace mucho tiempo no lo ves en el escaparate y lo tenemos aquí en Sports Media. Nuevamente agradecer. Tenemos un invitado muy especial y se los vamos a presentar después del corte. Esto es Sports Media Show. ¿Qué tal? Estamos de regreso y antes agradecer a calzapato.com y efecto.com.mx, Efecto Pirotecnia. Bueno, pues una persona que ustedes saben que no necesita presentación, pero hay que hacerla porque es el protocolo. Omar Carizales, mejor conocido por su paso por Liga Mexicana del Pacífico, muy bien recordado sobre todo en Nuevo León, en Monterrey, por su carrera en cervecería, por la universidad, por la sociedad de alumnos, de aquellos tiempos, ¿no? Por ahí es precursor en muchas cosas, pero ahorita vamos a hablar del tema del marketing deportivo y el tema del deporte, pero ya después hablaremos de que es una gran historia, empezó a trabajar desde muy chico, y bueno, vamos a tratar de entrar un poquito en la historia de su vida, pero lo fuerte, pues ya saben que es el deporte. ¿Cómo estás, Omar? Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy contento de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a lo importante. Te voy a preguntar un poquito y estuve investigando y quisiera entrar a algo bien interesante. Platicamos cómo se puede manejar el tema de cuando lo pierdes todo. En el sentido de que supe por ahí que en algún momento tu familia se les quemó la casa y tuvieron que empezar de cero. ¿Cómo se viene esa parte? ¿Qué edad tenías? Bueno, muchas gracias, por llevarme a mi infancia de nuevo, porque siempre la infancia es muy bonita. Eh, ¿Cómo se vive? Bueno, simplemente se recibe lo que llega, y cuando estás rodeado de una familia con amor, pues lo tomas como una circunstancia, ¿no? Nosotros tuvimos la mala fortuna de que yo a los 6 años, justo unas semanas después de que había entrado a la primaria en la ciudad de Tijuana, se nos quema la casa y quedamos completamente sin nada, sin casa, sin colchones, sin ropa, sin nada. Y bueno, al final lo único que te hace saber manejar esa situación es la unión familiar, el amor familiar, el apoyo, y eso lo tengo muy marcado, ¿no? Estoy agradecidísimo con Dios por el tipo de padres que me dio, por mi padre, por mi madre, y bueno, así fue como vivimos ese trance, un trance en el que lo vivimos como una circunstancia de la vida, pero no como una desgracia, sino como algo que se presentó en el que nosotros no éramos responsables de eso y simplemente pues fuimos aprendiendo a vivir con ello, ¿no? Sí, la parte también donde
donde tu papá trabaja casi las 24 horas, donde tienes que acompañarlo a su trabajo nocturno para estar con él, etcétera. Sabes que pues, viendo tu historia me acordé de pues, muchas historias de boxeadores, porque tú en lo que estuve investigando mencionaste mucho que tú querías trabajar para ayudar a tu familia. Sí, así fue. El ejemplo siempre ayuda y después de que mis padres se vieron en una necesidad tan importante, nosotros éramos 5 hermanos, desde 1 año hasta el más grande que tenía en aquel entonces 9, y sin tener absolutamente nada, pues nos tuvimos que mudar a los barrios bajos de Tijuana, a las orillas de la ciudad, donde podíamos comprar un terrenito para podernos meter. Y después de hacer una casa de madera, pues mi madre se tiene que poner a trabajar prácticamente con mi hermana mayor, y mi hermano mayor y mi hermana mayor son los que cuidaban al resto de la familia. Yo creo que yo me cuidaba solo, siendo el santo y siendo el del medio. Y bueno, dándome cuenta de las necesidades del esfuerzo del trabajo de mi madre, de mi padre, que tenía que trabajar como obrero en una fábrica de mesas de Onix, y por las noches, para que pudiera completar las necesidades que teníamos, pues por las noches trabajaba de velador. Y por un lado, yo queriendo estar cerca de él y también tratando de ayudarle, pues me iba muchas de esas noches que ayudarle a cuidar por las noches. Obviamente me quedaba dormido y en la mañana temprano me iba a casa para irme a mi escuela primaria. Es un poco lo que nos tocó vivir en la parte de la primaria. Teníamos que caminar algunos kilómetros para llegar a la primaria, pero siempre lo he dicho, nunca me sentí víctima de la situación, nunca experimenté un sentimiento de pobre de mí, sino simplemente como todo un niño que no eres muy consciente de lo complicado que puede ser en un momento dado la vida en ese momento. Simplemente lo vivía, jugaba mucho al béisbol, jugaba al fútbol, al básquetbol. En aquel entonces no, estaba muy, muy chiquito, este, pero bueno, esa fue un poco parte de mi niñez. Lo recuerdo porque es un hecho medio traumático, el que se te queme la casa. Todavía recuerdo a mis 6 años, pues cómo sucedieron las llamas y que venía y cómo entrábamos nosotros llorando con mi mamá a tratar de que se viniera con nosotros, y ella tratando de sacar al niño más chico. Pero repito, simplemente es un hecho que no se te olvida, pero no hay un trauma alrededor del tema. Oye, platícame también el tema, pues que sufrieron esto muy pequeños y las necesidades, pero también el tema de una Tijuana muy insegura. ¿Cómo viviste esa parte? ¿Te defendía? ¿Cómo te defendías? No sé si tuviste alguna historia ahí complicada de vandalismo o algo así. Bueno, sí tuve muchas, porque en ese barrio no podía entrar ni la policía, ¿no? Pero pues yo me mimeticé con esa situación, y a mí me parecía muy normal el tenerte que pelear cada día, el tener que defender lo tuyo. Pero gracias a que mi madre, con unos valores muy claros y siendo de un pueblo como el de Empalme, de donde habíamos salido, tenía una cultura del esfuerzo, una formación, si bien es cierto, no técnica y educativamente muy grande, pero sí de valores alrededor pues, de ser respetuoso de los adultos, de no robar, de no mentir, de no hacer cosas incorrectas. Pues ella siempre nos decía que nosotros estábamos ahí por una circunstancia de la vida, pero no necesariamente porque pertenecíamos a ese mundo. Y eso nos lo marcaba todos los días, cuando ella se iba a trabajar, o en las noches o los fines de semana que estaba con nosotros. De tal suerte que aprendíamos a defendernos, a defender lo nuestro, a respetar lo que no era nuestro. Y sí, de alguna manera ahí aprendí mucho a pelear físicamente, y al punto donde estuve de también, me gustaba el box, y llegué a practicar ya para entrar al plano profesional, muy chico si tú quieres, pero ese mundo me forjó a tener un carácter fuerte, a enfrentar los retos y a defenderme a mí, a defender a mis hermanas, a mis hermanos, y a saber sacar adelante las adversidades. En algún momento de tu
carrera ejecutiva, ¿tuviste que alzar la voz? ¿Tuviste que a lo mejor te sentiste necesitado a lo mejor de volver a hacer lo que hacías antes en ese tiempo? Pero ciertamente mi carácter se fue moldeando a lo largo de los años. El sobrenombre que yo tenía cuando llegué de regreso a Empalme después de regresar de Tijuana era el Billis. Entonces imagínate, ya sabrás por qué. El Billis, y bueno, Entonces, cuando me encontraba alguien en algún lugar que me decía Billis, yo sabía que me conocía de Empalme, ¿no? Porque no todo el mundo me conocía. Pero también fui aprendiendo que los pleitos y que también el levantar la voz y el discutir no era necesariamente lo que me daba la posibilidad de convencer, sino era vencer a las personas. Y fui moldeando mi carácter y creo que uno nunca deja de aprender de eso. Si bien es cierto, ya mis comportamientos tuvieron que ser como mucho más moderados cuando ya vivía solo, cuando tenía que trabajar y estudiar, o cuando ya entré formalmente al trabajo después de haber terminado la carrera. Por supuesto que en algunos momentos hay cosas que te frustran, hay cosas que no te gustan en el trabajo, pero que si bien es cierto, discutes y discutes puntos de vista, al final del día hay una frase que a mí me gusta mucho, es no alces tu voz, mejor alza el número de argumentos para convencer de lo que estás hablando. Y eventualmente creo que eso lo aprendí mucho en la Liga Mexicana del Pacífico, teniendo 10 dueños de equipo con experiencias en sus negocios exitosos y con visiones diferentes, no necesariamente pensaban igual que yo, ni yo que ellos. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién sabe? No importa eso, al final del día, argumentar creo que era lo más valioso y eso fue lo que me ha redondeado mi carácter y mi carrera. Yo sé que mi cableado interno es que soy un hombre de carácter fuerte y eso me ha ayudado para conseguir muchas cosas, pero también soy un hombre que tiene la resiliencia para poderse adaptar a las diferentes circunstancias que se presenten. pues ya que tocas el tema del tema de los dueños en Liga Mexicana del Pacífico, algunos pudieran pensar, o a lo mejor te lo pudieran haber dicho, el tema de liderazgo, o sea, que pudieran pensar que más que nada eras un facilitador y no un líder de los dueños, o realmente cómo fue eso, sí, cómo manejabas tu liderazgo con los dueños, porque pues, para empezar, pues son gente muy veterana, que seguramente manoteaban en las juntas, que seguramente pues se imponían por el peso específico, ¿no? Aunque tú ya venías con gran bagaje, ¿no? De empresas nacionales, internacionales. ¿Cómo era eso? Porque muchos pudieran pensar de que no, ese es como en otros deportes lo hemos visto, no quiero hablar de Televisa y eso que controlan a los muñecos que ponen ahí, que es lo que se dice. Fíjate que eh, te sorprenderías o la gente se sorprendería si supiera todo lo que la dinámica que sucede o que sucedió dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. Dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pero me voy a atrever a hacer vituperio. Yo creo que yo, producto de las circunstancias de vida de mi infancia y de salir muy temprano a estudiar una carrera sin tener dinero y tener que estudiar y trabajar, maduré como muy pronto, de tal suerte que cuando yo llego a la Liga del Pacífico, después de haber andado un camino recorrido importante en empresas como Gamesa, como Protexa, agencias de publicidad, de aire acondicionado y particularmente 20 años en la cervecería, ya, como bien dices, traía un bagaje y un cierto manejo con diferentes equipos y con personalidades. De tal suerte que cuando llego, pues a pesar de mi edad en aquel momento y teniendo a un señorón como don Juan Manuel Ley o don Enrique Mazón o Víctor Cuevas de Navojoa y algunos otros personajes, el manejo desde el principio, todo el mundo trata de tomar una posición y en esa posición creo que yo supe cómo establecer ese reconocimiento que yo tenía hacia ellos, pero el respeto que yo esperaba de ellos. Probablemente los primeros 6 meses fueron un poco desgastantes. Tengo una anécdota con Juan Manuel que terminé siendo yo me considero que fui un buen amigo con él,
sobre todo en sus últimos años de vida. Y me dolió muchísimo cuando falleció, porque había logrado yo entender a la persona de Juan Manuel Ley, que también había vivido cosas muy importantes en su vida y que me las compartió desde que estuvo joven hasta que se casó, y que fue un hombre pues de la edad que desafortunadamente falleció, y que todavía hubiera sido bueno tenerlo por mucho tiempo más. Pero yo le decía, Juan Manuel, no confundas la buena voluntad y el reconocimiento con debilidad. O sea, yo tengo la fuerza para hacer las cosas como presidente, y el hecho de que yo te dé mi reconocimiento por carrera, tu trayectoria, tus éxitos, no significa debilidad. Entonces, cuando Juan Manuel entendió que mi relación con él era de respeto, pero no de temor, de respeto, pero no de miedo, y que mi rol era ver por el bien de toda la liga, Juan Manuel y yo terminamos siendo grandes amigos. Entonces, esa es la mejor manera de representar lo que pasó con el resto. Sí, con Juan Manuel, siendo un hombre tan apasionado, tan competitivo, siempre queriendo tanto para su ciudad Culiacán y para el equipo de sus amores tomateros, pues también lo pude hacer con los demás. Entonces, eso fue finalmente la forma en que pude manejarme y llevar muy bien a la liga. Y luego logramos crear una unidad muy padre. Las decisiones en esa liga se convirtieron en unas decisiones muy democráticas. Todos participábamos, hasta los que no hablaban cuando yo llegué, porque había presidentes que no hablaban, a los que les fuimos dando voz, y en el que todo el mundo fue reconociendo las capacidades de todos, y entonces eso fue lo que hizo que la Liga del Pacífico llegara a ser pues lo que es el día de hoy. Háblame de esos retiros, háblame de sería el mejor consejo que te dio don Juan Manuel Ley en su momento, porque yo sé por ahí que te los llevabas cada cierto tiempo, les escondías el celular, etcétera. Sí, bueno, Juan Manuel, repito, era un hombre apasionado que quería muchas cosas para su club y para la ciudad, pero también era un hombre que reconocía cuando las cosas no le favorecían, y ya creo que más que me diera un consejo, digamos, verbal, creo que con el ejemplo era como de alguna manera aprendí muchas cosas de él, ¿no? Y eso, su pasión, siempre querer hacer las cosas lo mejor posible. Me acuerdo muy bien cuando fue a conocer el Estadio Sonora, y que eso fue lo que se decantó para que se diera la Serie del Caribe allá en el 2013, y llegó allí con el gobernador de aquel entonces, Mario López Valdés, vio el estadio y dijo, qué bonito, pero yo voy a hacer uno mejor que este. Y cuando lo dijo, a mí me llenó de alegría, porque yo sabía que lo iba a hacer, y porque lo que iba a pasar es que ahora se iban a escalar una serie de estadios para hacer lo que se terminó haciendo en la liga, que era mi sueño, mejorar toda la infraestructura, porque ya estábamos impuestos pues al Ángel Flores y al Héctor Espino y al Tomás Oro Gaitán y a todos esos estadios que nos parecían buenos, pero que sin duda no eran para la gran afición que tiene la Liga hoy Arco Mexicana del Pacífico. Entonces, cuando Juan Manuel fue ahí, dijo, voy a hacer esto, y lo hacía. Y vaya que hizo, a mi juicio, el mejor estadio de América Latina, ¿no? Entonces, ese aprendizaje que yo tenía que él siempre quería ser el mejor, siempre quería hacer mejor las cosas, la operación que tenía era impecable. Entonces, eso me llevó también a mí a pelear y a procurar que nuestra liga se convirtiera en eso, en una liga lo mejor posible que se pudiera hacer. Y hablando de esos logros, ¿qué serían para ti tus logros en Liga Mexicana? Oh, yo creo que sin duda, primero, repito, el haber hecho una liga, yo le llamo democrática, porque ahí todas las voces de los presidentes se escucharon, y ya las decisiones se tomaban por mayoría o por unanimidad o por consenso, pero siempre se valía discutir. Cuando yo llegué parecía que no se veía tanto eso, algunos polarizaban la plática. El otro tema es que gracias a eso se generó una unidad y una visión, y esa visión condujo todos nuestros quehaceres.
¿Cuál era uno de esos quehaceres? Tenemos que generar experiencias para los aficionados. ¿Y dónde lo ibas a montar esa experiencia? Pues en un buen escenario. La infraestructura, pocas ligas en el mundo se pueden ostentar que en un periodo de 12, 13 años hayan podido cambiar el 90% de sus estadios, ¿no? Que se hayan renovado por completo, que se hayan hecho nuevos. Esa es una gran contribución. Por otro lado, eso casi de manera natural con la estrategia que teníamos, el haber más que duplicado la asistencia, porque nosotros recibimos una liga con 1.480.000 personas por una temporada, en la temporada 2008-2009, que fue cuando yo llegué a la 2009-2010, y antes de pandemia dejamos una liga con 3.8 millones de asistentes en la temporada previo a la pandemia. En los temas deportivos, creo que también es un éxito. Bajo mi mandato se ganaron 4 series del Caribe. La liga antes de mí, en el tiempo que jugó en el Caribe, había ganado 5. Ningún presidente había ganado más de 2. Se trabajó muy coordinado ese éxito deportivo. Se tuvo una gran difusión a nivel de transmisión del 100% de los juegos en una sola plataforma donde se puede ver. Y también se trabajó mucho en la parte de plataformas digitales, de no existir plataformas digitales a llegar a millones y millones de usuarios y de views y de likes y de seguimientos y de engagement. Entonces, creo que los resultados ahí están. La liga se recibió de un modo con una estructura de 2 personas, terminó con una estructura de 13 personas y una liga ya mucho más reconocida en el Caribe, mucho más reconocida en México, con un mayor número de patrocinadores, con un marketing mucho mejor hecho. Y bueno, lo demás, pues lo pueden juzgar ustedes mismos por lo que pasó. Oye, Mari, y estamos hablando, pues, obviamente, de los aciertos. Vamos a hablar un poquito, por llamarle así, los descalabros, pero platícanos de alguna situación que hayas planteado, que la llevaste a cabo. No se dio como tú hubieras querido, pero te ayudó a aprender y solucionó otra estrategia. Qué buena pregunta, porque a veces es difícil hacer esos procesos, ¿no? Hace un rato decía yo, fue estar en una liga democrática y el presidente de la liga es un presidente ejecutivo. Algunas personas piensan que el cambio a Sky lo tomé yo y que yo soy el único responsable de que eso haya sucedido. No, así como en algún momento movimos de la televisión abierta y de estar todo desperdigado las señales y que meterlos en megacable y que después todo el mundo terminó reconociendo que en una sola plataforma teníamos a todos los equipos y que era muy cómodo verlo, etcétera. También en el caso de Sky, fue una decisión consensada, fue una decisión no unánime, pero fue una mayoría la que tomó esa decisión. Entonces, eventualmente las grandes críticas que se le hacen a mi gestión es el haber monopolizado, dicen, el haber decidido, como presidente ejecutivo tú propones cosas, pero la asamblea es el máximo órgano rector y las decisiones son en esa inmensa mayoría. Entonces, bueno, simplemente tienes que, estando al frente de una organización, tú siendo el líder de esa organización, tú tienes que asumir esas posiciones y los desaciertos son para los operadores, para los presidentes ejecutivos y los aciertos son para los presidentes y dueños de los equipos. ¿Qué faltó por hacer? ¿Qué se quedó ahí en el sartén? Yo creo que me quedo con esa sensación de que debimos haber trabajado más por el jugador mexicano. No concibo, habiendo tanto talento en México, que tengamos tan pocos jugadores en las grandes ligas. Conozco los países y los respeto mucho, de Dominicana, de Puerto Rico, de Venezuela, pero no concibo cómo no hayamos podido hacer posible que tengamos muchos más jugadores en las grandes ligas. También probablemente ayudar al jugador en una etapa para que
para que lo veamos más como el ser humano que es y no solamente una máquina de entregar resultados y de generar un gran espectáculo. Y hay que pensar más en la persona, en el ser. No solamente deben venir los apoyos para, para que logre el éxito deportivo, sino tienen que venir más el enfoque hacia la persona, a cuidar más su familia, su estabilidad emocional, su estabilidad mental, etcétera. Creo que ese es un tema pendiente que se quedó ahí en mis objetivos, ¿no? Cómo ayudar más al jugador en esa parte. Y aparte de hacerlo llegar hasta las grandes ligas. Tocas un tema muy delicado, muy importante, y dado lo que está pasando con pues, el Pulichi Julio Urias, no quiero entrar en detalles en ese tema, simplemente, pues, tú si fueras todavía actual presidente de esta liga o de la liga de verano, el tema de Julio Urias, ¿cómo lo manejarías? Oh, es bien difícil opinar porque no lo conozco y de verdad es un tema muy, muy complejo. No conozco los detalles, no lo sé. Está todavía muy ambiguo, ¿no? Sí, y la verdad no me atrevería a expresar una opinión porque es un tema muy, muy delicado, pero mis respetos para Julio, le deseo lo mejor. Sé que es una buena persona y más allá de lo que haya sucedido, estoy cierto que como persona, como hombre, como gran deportista, hoy hay que estar todos con Julio, porque cuando está en el éxito, las personas, eso es bien fácil, acercarse y decir que estamos orgullosos, pero cuando las cosas no le sonríen, es cuando todo el mundo, cuando se va. Y mis respetos para él. Yo nada más quiero comentarte y a ver si quieres opinar sobre esto. Creo que lo que está haciendo Dodgers al borrarlo de todo, creo que es muy premeditado. Creo que deberían haber esperado por lo menos al tema del juicio. Digo, a final de cuentas, pues ya nosotros no fuimos quienes para jugar, estamos con él. Es un tema complicado y pues como Pulichi, así como le aplaudimos. De hecho, mi primera entrevista se la hice a Julio Urias cuando todavía no se iba. La volví a hacer después cuando regresó campeón. Le recordé y se acordó de uno. Y sí, digo, todos pasamos momentos difíciles, ¿no? Pero yo creo que ese tema de los Dodgers, cada quien, ¿no? Pero creo que fue demasiado premeditado ya borrar. Te repito, no tengo información para emitir una opinión ni un juicio. Muy bien, pues digo, ya saliendo de ese tema, porque pues sí es cierto, es importante también el tema de la psicología del deporte, el desarrollo personal, que a veces no lo es muy importante, pero cada vez es más importante por todo lo que está sucediendo, no en este deporte y de todo. Pero bueno, mi estimado, ya me puse hasta un poco sentimental porque pues es una persona que queremos mucho, ¿no? Y no la está pasando bien. En el tema, regresando ya para cerrar el tema de Liga Mexicana del Pacífico, el tema de Sky fue el tema angular para tu salida. No, para nada. No, mi salida fue una decisión mía. Yo siempre tuve un plan. Mi plan era pensionarme a los 60 años y dedicarme a darme más tiempo a mí. Como lo has dicho tú, yo desde muy niño empecé a trabajar y luego trabajar y estudiar y luego pues ya casado formar una familia y seguir ayudando a mi familia como lo sigo haciendo, particularmente a mis padres, a mi madre que todavía vive y bueno, finalmente siempre planeé llegar a esta etapa de mi vida y yo me acerqué unos días antes de que empezara la temporada del 2020, estamos a 23, 21, 20 o 21, no me acuerdo ahorita, con Joaquín Vega, me presenté allá con él, me dijo qué raro que vengas a verme, me dices que no vienes a la inauguración, pero que vienes a verme y ahí le planteé justamente lo que yo quería hacer, el plan de carrera y de vida que yo tenía, donde le agradecía por esos 13 años y la decisión de irme.
Joaquín me dijo, oye, no te puedo aceptar esa renuncia. Él era el presidente del consejo en ese momento. Lo voy a platicar con los presidentes, lo platica con los presidentes. Después tengo un Zoom con todos y les explico, antes de que me digan algo, les leo una carta que les había preparado, donde les dejo bien claro que no obedece a ningún conflicto con ninguno, ni a ningún problema de ninguna índole. Simplemente mi plan de vida era darme tiempo para hacer otras cosas como las que estoy haciendo hoy, ¿no? Y lo entendieron, o sea, les quedó muy claro que no era un tema ni de dinero, ni de ninguna solicitud que yo estuviera haciendo. Solo me pidieron que siguiera trabajando esa temporada, sin decirle a nadie, dado que ellos no estaban todavía listos para encontrar a un... Pues es como el Last Dance de los Bulls. Era como el Last Dance, exactamente. Y vaya que me encanta la serie, sobre todo porque yo fui muy seguidor de Michael Jordan después de estudiar mi carrera becado jugando básquetbol. Entonces, en ese último baile, lo entregamos lo mejor posible. Crecimos como veníamos creciendo año con año en términos de patrocinios. Me hubiera gustado ganar el campeonato de la Serie del Caribe para cerrar con broche de oro, pero no pude conseguirlo. Pero mi esfuerzo, mi entrega, como se los dije a ellos, fue al máximo, no importando. Y aparte, planeé una salida en donde todavía se quedaron contratos y cosas ya preparadas para que la liga no sufriera y que quien llegara y tomara la liga pudiera desarrollar su función sin la presión de los ingresos que pues ya en esta etapa ya se tienen en la liga, y contratos por 2 o 3 años mínimo son los que se dejaron. Entonces, pues salimos muy bien. Terminé con una recepción que me hicieron en Los Lagos muy bonita y me regalaron un precioso reloj los presidentes y me hicieron un reconocimiento y fue una cena maravillosa. Hace el 28 de septiembre acabo de cumplir años. Recibí llamadas de la mayoría de los presidentes, no de todos, pero sí, y me dio muchísimo gusto que me tuvieran presente y que me hablaran para felicitarme y que me tengan presente el día que cumplo años. Entonces, yo creo que cerré el ciclo bien con la liga también. Todo ejercicio genera un nivel de desgaste y eso es normal, pero al final creo que el balance es extremadamente positivo, exageradamente positivo. Pero ahora estamos en el básquet. Yo pensé que íbamos a hablar de básquet. De hecho, vamos para allá voy, pero obviamente, mi estimado Omar, el estar contigo, no hablar de esos temas, pues. Pero bueno, ahora vamos a pasar con el Omar Básquetbol. Pues bueno, ya no estás en Liga Mexicana por decisión propia. Analizando un poco entrevistas que has tenido, pues querías el tema del descanso, que no te han dejado descansar. No sé cuánto tiempo siempre te fuiste a Francia con tu hijo realmente. No, para nada. No, ya mi hijo había regresado. Cuando yo salí de la cervecería es cuando mi hijo vivía en Francia. Tenía 6 meses sin verlo y yo tenía intenciones de ir y pasarme 6 meses sabáticos allá y verlo. Ya después que llegué a la liga, no, ya mis hijos ya han terminado la carrera y todo muy bien. No, lo que pasó después de que dejé la liga, pues me di oportunidad, me fui a un viaje en Europa, tuve un ratito en Los Cabos, ordené cosas de la casa que no había ordenado por tantos años, me cambié a la casa donde ya me voy a quedar o donde ya estoy viviendo, porque ya decidí quedarme a vivir en Guadalajara. Y una vez que dejé eso, un lunes me levanto y ya había pasado todo eso, ya había hecho todas esas cosas, había pasado como 3 o 4 meses y dije, órale, y ahora, con todo mi acelere. Y entonces fue cuando me empecé a plantear qué quería hacer. Antes de eso, perdón que te interrumpa, sí quiero volver al tema de que tú estudias una carrera porque te becan por el básquetbol. ¿Cuánto tiempo empezaste a jugar? ¿Cómo estuvo ese tema? Sí, el básquetbol lo agarré en Empalme. Yo después que regreso de Tijuana a los 15 años para estudiar la prepa, estudio primaria y secundaria en Tijuana y luego mi mamá, como les dije, muy hábilmente dándose cuenta que estaba en una edad peligrosa para entrar a las drogas, decide llevarnos en Empalme para asegurar tener a sus pollitos que ya estaban, mi hermano el más grande 18, mi hermana que sigue arriba de mí
con 16 y medio, yo 15, mi hermana la más chica con 13, 12, y el más chico ya como con 9, 8, una cosa así. Y entonces nos lleva para pues, ponernos en un medio mucho más sano, ¿no? En aquel entonces no era tan común que hubiera drogas en cualquier lado, que desafortunadamente hoy, hasta en Empalme, sé que se andan peleando ahí la plaza, ¿no? Es realmente triste la última vez que fui. Pero llego allá y yo jugué béisbol en Tijuana, desde muy chico hasta Tijuana. Y cuando llego acá, me encuentro que eran más buenos que nada ahí en Empalme para jugar. Ahí nacen con un guante y una pelota y un bat. Entonces empecé a explorar otros deportes. Jugué un poquito de fútbol, pero no me gustó. Y luego había una cancha de básquet muy cerca de una cancha pública. Y entonces yo me iba a tirar en las mañanas y en las tardes. Y como el deporte en Empalme es tomar cerveza y yo no tomaba cerveza, pues entonces me refugié en el deporte. Entonces corría hasta la playa del Cochori, me regresaba corriendo y luego agarraba un balón. Me metía 4 horas entrenando. Entonces, gracias a eso, cuando voy a Monterrey, recibo la oportunidad, me pruebo jugando al básquetbol y más que ser un buen basquetbolista, era como un muy buen atleta, porque ¿Nunca había sido seleccionado de manera municipal o algo así? no, porque en Empalme no tenía el nivel para ir a jugar a los estatales, ¿no? O sea, en las ciudades grandes, Nogales en aquel entonces dominaba, obviamente Hermosillo peleaba, pero el que dominaba era Nogales y Obregón y las grandes ciudades. Entonces, pues Empalme ni había en ese entonces, o por lo menos yo no me enteraba, ¿no? Estaba más metido en sacar adelante mi prepa, en trabajar un poquito en mis horas libres y jugaba, pero no. Llego allá y allá me prueban, me hacen un scouting, hay un tryout y finalmente me dan la beca y me quedo jugando básquet y bueno, la cuidé mucho porque siempre había una competencia para ver, nos rankeaban a los jugadores, no abiertamente, pero sí sabías quiénes eran los que estaban quién era la quinta titular, quién era el sexto hombre, quiénes eran los cambios y luego quiénes eran la banca y quienes nunca jugaban, y quienes nunca jugaban siempre estaban expuestos a que les quitaran la beca porque no estaban en la punta y siempre para tratar de fortalecer al equipo. Y bueno, pues ahí estuvimos. Claro que nos fue bien, gracias a Dios terminamos la carrera becados y luego seguí mucho en el mundo del básquet hasta que ya entré a trabajar en la cervecería y ya lo fui dejando un poco. Cuando regreso a Sonora sigo jugando a nivel primera fuerza y me retiro ahí en Obregón, en un estatal, bueno, no en un estatal, en un municipal de primera fuerza, porque ya me di cuenta que los jóvenes estaban demasiado fuertes, demasiado explosivos y ya mi reacción no era igual. ¿Qué edad tenías? Tenía 20, no, 33 años. Fue mi último municipal ahí. Recuerdo muy bien jugando con los Sotos, el Manuel Soto y el Cranky, que jugaban con el Litson, dos chavos muy buenos. Y me acuerdo ahí jugando contra ellos y ahí uno de ellos, sin querer, me lesionó. Pues, yo apenas iba a reaccionar brincando y él venía bajando y ya traía la bola con los codos abiertos. Pues bueno, ahí medio me zafó parte Como la vieja escuela. ¿Qué necesidad tengo? Ya era yo gerente regional de ventas del sur de Sonora, Obregón, Guaymas, Navojoa. Y ahí dije, ya no le quiero seguir con el básquetbol de alto nivel. Al final me terminé picando y a mis 52, 53 años jugué el estatal de básquetbol de veteranos mayores de 50 y lo ganamos. Me invitaron ahí, ya vivía en Hermosillo ya como presidente de la liga. Me animé, me hice un electrocardiograma, fui con un traumatólogo para que me checara rodillas y todo, para saber que no me iba a pasar nada. Y el estatal de mayores de 50 lo ganamos. Pero, qué duro es. Cada año es más difícil. Cuando tú juegas, yo tenía 52, 53, los de 50 se te hacen súper rápidos, ¿no? Cuando llegas a los 60, pues no, ya, mis respetos para todos los veteranos que siguen jugando básquet. ¿Qué valores te deja la carrera de Michael Jordan? Wow, de Michael Jordan me deja
la determinación. Hay que recordar que él, a nivel de secundaria, no fue seleccionado para formar parte del equipo representativo. Y sin embargo, él sabía que tenía el talento para hacerlo y no decayó y siguió. Después, su, la confianza en sí mismo para trabajar y convertirse en a mi juicio, el mejor jugador de todos los tiempos, ¿no? Sé que va a haber muchas opiniones alrededor de LeBron y hoy de otros jugadores, pero creo que cada uno en su tiempo, el liderazgo y la determinación, bien importante lo de Michael Jordan, un hombre competitivo, nunca se cansaba de tener hambre de ganar en todo lo que hacía, y eso sí creo que a mí me marca. A mí también me gusta ganar. Si juego a las canicas contigo, te voy a tratar de ganar. Y si no te gano, hasta el último te voy a reconocer que me ganaste, pero si no, mientras vamos a seguir luchando, ¿no? Y esto es en todo lo que hago. Y bueno, mira, ahí está Michael Jordan. El otro día leí un artículo de cómo Michael Jordan influyó para que Messi llegara a la MLS, y dices, ¿cómo si ni son de la misma edad, ni se conocen, ni nada? Bueno, y se habla de esa estrategia de marketing, tú que eres marketero, alrededor de cómo Michael Jordan cerró con Nike, cuando Nike no era el líder de tenis, sino era Adidas y era Reebok, creo. Sí, creo que sí. Y sin embargo, gracias a esa decisión de que le dieran un porcentaje de las ventas de la Air Jordan, de sus tenis, es que hoy siguen ganando mucho que ver, millonarios. según esto, ¿no? ¿Perdón? Ya ves que dicen que la película de mamá tiene mucho que ver en eso, ¿no? Yo creo que le dan esa figura porque acuérdate que la vida de los afroamericanos a veces es muy difícil y siempre se requieren de esas madres como la mía y seguramente como la mamá de Michael Jordan, que los meten y los ordenan. Y también como Michael Jordan no aparece en la serie, o sea, no aparece, si te das cuenta, la imagen de él ni la cara de él, entonces pues le dan ese protagonismo a la señora. Yo probablemente sí, ella buscando que le pagaran lo que ella creía que valía en ese momento su hijo, pues es que intenta a lo mejor esa negociación. No sé si fue realmente de él o no, pero al final no importa. Al final, lo que siguió haciendo y el legado que dejó es lo que le permite vivir como mago hoy en día. Oye, rápidamente, un favorcito, ¿puedes limpiar por favor tu camarita por ahí? Perdón. No te preocupes. No. Y bueno, ahora sí, ya para entrar en el tema de Cibacopa, antes de eso, ¿cuántos Jordan tienes y cuándo fue que te compraste tus primeros Jordan? Fíjate que no tengo porque no tenía mucho para comprarme mis Jordan. Bueno, pero imagino que ahora sí. Sí, ahora sí, pero no es un estilo de tenis que a mí me siente bien. Entonces, bueno, si soy muy honesto, no tengo ningún Air Jordan. Muy bien, ahora sí, comentas pues que ya te haces, te abres de Liga Mexicana del Pacífico. ¿Cómo es el acercamiento? ¿Quién busca a quién en el tema de Cibacopa? Sabemos que ahorita estás, si no me equivoco, como asesor de presidencia, pero ojalá, por favor, llegues a la presidencia en algún momento, por favor, por el gran éxito que has tenido y porque pues has estado en tu pasión como el béisbol, lo hiciste crecer y seguramente vas a hacer crecer Cibacopa. Fíjate que recibí una llamada de Nalo Félix Ruiz, Leonardo Félix Ruiz, y se presentó conmigo y me invitó a platicar con él. Me invitó a que fuera a Los Mochis, y justamente un año después de que yo había dejado la liga, justamente, yo tenía un viaje en puerta. Le dije que mi decisión de retirarme había sido para tener esas oportunidades de irme con mis amigos, con mi familia, y me lo respetó y me dijo, bueno, en cuanto regreses, búscame y nos vemos acá en Los Mochis. Fui, platiqué con él, le pregunté acerca de por qué estaba en Cibacopa, por qué estaba tomando la presidencia del consejo
y de la liga de Cibacopa y qué quería hacer de Cibacopa, hacia dónde se quería mover, qué veía él como las grandes oportunidades. Y creo que con las respuestas que me dio, y especialmente con una en particular, fue que me convenció a que me accionara con él. Después de que me planteó lo que quería hacer y que me gustó, entonces le dije, bueno, creo saber cómo te puedo ayudar, nomás que hay un problema. Y me dice, ¿el cuál? Es más, dice, no me digas, ya sé, no te contratas, ¿verdad? Sí, efectivamente, le digo, no me contrato, ya decidí que el desgaste propio de una presidencia ya no lo quiero tener, pero sí puedo compartirte muchos de mis experiencias y conocimientos para que consigas algo en favor del deporte. A mí los deportes siempre me han apasionado. Yo tengo una deuda con el básquetbol, porque gracias al básquetbol es que yo pude estudiar una carrera. Dice, oye, entonces te propongo algo, vente, si lo que no quieres es desgaste, vente, vamos a divertirnos, dijo, pero vamos a divertirnos haciendo cosas por el bien del básquet. Y esa fue la frase que me enganchó. Le dije, órale, si quieres, si nos vamos a divertir, nos vamos a reír y yo te voy a poder decir lo que yo crea, al final del día, la decisión es tuya y de los demás presidentes de Cibacopa. Yo te voy a decir lo que creo que puede acelerar el crecimiento de Cibacopa y el desarrollo, pero decisión, órale, adelante. Entonces así fue como entramos. Me pidió que le hiciera una presentación a él y a su consejo acerca de las cosas en las que yo podía contribuir para Cibacopa. Nos reunimos en Hermosillo, tuvimos una reunión ahí y bueno, fue muy, muy bien vista por el consejo y me invitaron a participar. Entonces me nombraron asesor adjunto de la presidencia y ya estamos haciendo cosas de escasos meses, ya ampliamos a 10 equipos la franquicia, la liga, acabamos de meter a Frailes de Guasave y a Ángeles de Ciudad de México, que lo presentamos la semana pasada en la Ciudad de México, muy bien recibido por la afición del Juan de la Barrera o de la alcaldía de Benito Juárez, que la gente está impuesta a ver básquetbol. Y traemos otros proyectos en mente y muy ilusionados para hacer que Cibacopa crezca. Pues ya se ve la mano, desde que vi el tema de Ciudad de México, dije, no, pues ahí Omar tiene mucho que ver ahí. Oye, Omar, ¿y qué tan alejado o cercano está en sus proporciones la Liga Mexicana del Pacífico y Cibacopa en temas de entretenimiento, temas de comercialización? ¿Hay demasiado que hacer o ya iba por buen camino? ¿Cómo encuentras un Cibacopa comparado con una Liga Mexicana del Pacífico? Digamos que ya hay un camino, creo que los tiempos también cambian y eso les da una referencia. Cuando me platicó Nalo lo que querían hacer, cómo estaban, hice un déjà vu porque cuando yo platiqué con la gente del béisbol también sentí que estaban en una situación similar. Creo que aquí hay un poquito de más avance y yo espero que podamos en un menor tiempo poder empezar a que se note una experiencia mucho más rica en el caso del básquetbol. El básquetbol tiene algunas características muy interesantes, entonces esperemos que pronto Cibacopa alcance los niveles que Nalo, que sus presidentes y que yo mismo pues queremos que suceda, ¿no? Hay un gran potencial, es el segundo deporte más global. Llegando, hice una investigación de mercado, se las presenté ya a todos los dueños de los equipos, es bien reveladora. En México también hay una gran cantidad de aficionados que quieren al básquetbol como su deporte número uno. Entonces, el potencial ahí está. Necesitamos ponernos manos a la obra y empezar a hacer cosas como las que se empiezan a ver desde ya. Oye, ¿cómo encuentras la mesa de dueños comparada a como le encontraste la Liga Mexicana del Pacífico en tu primera vez? Bien, igual, abiertos, dispuestos, con deseos, con apertura y creo que yo visualizo que podemos escribir una historia muy parecida a la del béisbol. Excelente. Y podemos soñar nosotros aficionados y marqueteros deportivos y aficionados de Cibacopa, podemos soñar en que algún día pueda ser presidente de Cibacopa. Fíjate que no lo sé, no, uno nunca puede decir
de esta agua no beberé. Oye, pregúntale a Daniel Fighters, solo que se cae en la Televisa, nunca digas que nunca, ¿no? Sí, nunca digas nunca, Dios, definitivamente sí lo creo. Hay que dejar que las cosas fluyan, fíjate, uno aprende, incluso hasta cuando tomé la decisión y hablé con los presidentes, yo realmente ya me sentía cansado y yo no sé si eso era, si era lo que obedecía mi movimiento y mi plan de carrera y mi plan de vida, pero luego vas encontrando motivaciones que te llevan a seguir activo, ¿no? Y hay cosas muy, muy significativas que suceden en el camino para que puedas volver a tomar una responsabilidad. Creo que desde la trinchera que estoy ahorita tratando de ayudar a Cibacopa, esto está jalando y, y no tiene por qué no conseguirse los objetivos que tienen los dueños de los equipos y especialmente Nalo Félix, estando yo en esta posición que estoy, porque si bien es cierto soy un asesor, la verdad es que también opero cosas. Se supone que el acuerdo es operar cosas más estratégicas y mucho más grandes, no la operación el día con día. La operación con el día con día sí es parte del acuerdo que lo va a hacer la gente que opera ahí en la oficina de la liga. Pero pues no, creo que no es indispensable que yo esté como presidente de Cibacopa para que se pueda acelerar este crecimiento que estamos buscando. Excelente, muchísimas gracias, Omar. La verdad es que muy consistente y esperamos pues verte por acá o estar cerca de ti para platicar más de tu historia, que la verdad es bastante interesante. Y bueno, como buen marketer y la investigación que he hecho, pues ya me has dado varias herramientas para visitar patrocinadores, que por cierto, este es uno de ustedes todavía, ¿no? Como no, mira qué bonita gorra. Le vamos a decir a Spalding que te Hable de ahí. y tú le dices que me regale una gorra porque yo no tengo de esas. Ya, pero te lo puedo mandar. Vamos haciendo una reunión entre los tres. Muy bien, claro que sí. Le voy a hablar a Armando de ti. Bueno, sobre todo, me gustaría escuchar mucho del básquetbol en Sports Media, que hable mucho de Cibacopa, que hable mucho de los caballeros. Creo que Saúl Saldaña está haciendo un excelente esfuerzo y su gente, José Luis Frías y el tío Caps, son muy buenos junto con el resto del equipo que tienen ahí. Me va a dar mucho gusto saludar a la gran afición que tiene Culiacán, allí en el gimnasio. Creo que es Juan S. Millán, ¿verdad? Sí, así es, Polideportivo Juan S. Millán. Y así como a ti no te gusta presumir, pero le dijiste en otras palabras, bueno, yo te puedo decir que le agradezco la confianza al licenciado Saldaña, que desde su nueva gestión en Culiacán, porque estaba en Nabolato, pues nos invitó a trabajar con él. Estamos trabajando con él también en el tema de imagen, junto con Frías, con el tío Caps, José Ángel Mora y con todo el equipo. Y la verdad es que sí, muy contentos nosotros porque también José Luis Frías es mercadólogo. Estamos muy contentos de tu acercamiento y sabemos que se vienen más cosas a este deporte que nos apasiona. Pues ahora sí que me agarraste en frío porque no sabía que tenías algo que ver con el básquetbol. En realidad yo acepté esta invitación a la entrevista porque siempre trato de atender a todos los medios de comunicación. Antes, por supuesto, cuando estaba más activo, pero me llamó poderosamente la atención tu invitación. Pues qué padre, entonces seguramente me vas a conocer más como asesor y a veces ando con el chicotito tratando de asegurar que las organizaciones caminen mejor, se preparen mejor, hagan mejores cosas, porque al final del día nos debemos al aficionado y el aficionado debe ser nuestra razón de ser y vamos a estar ahí trabajando y nos vamos a ver ahí en Culiacán. Mi última pregunta ahora sí, porque siempre la hago, que está muy interesante tu historia, pero si pudieras regresar a que habla de moda el tema de los multiversos, no sé si ves las películas de superhéroes. Si regresaras con tu yo de 16, 18 años, ¿qué consejo le darías? A mí yo, wow, nunca me habían hecho esa pregunta. Me han hecho muchas entrevistas, pero no. Y has tenido una carrera súper exitosa, pero a lo mejor, ¿qué le podrías decir? A mis 16, 18 años, fíjate nada más, cuando estaba en el medio entre
de mi decisión de lo que iba a hacer en Empalme y lo que me iba a ir a Tijuana y luego terminé yéndome a Monterrey. No, de verdad, te voy a ser muy honesto. Nunca lo he pensado, pero me siento, modestia aparte, orgulloso de las decisiones que tomé, orgulloso de haber vencido mis miedos, de ser un joven muy introvertido y con mucha inseguridad, haberme salido a buscar mi vida, a no quedarme en Empalme para ser ferrocarrilero, y lo digo con mucho respeto para todos los ferrocarrileros. Y bueno, fui un hombre que venció sus miedos para poder salir adelante y gracias a Dios estoy contento con lo que he hecho en mi vida, ¿no? Siempre habrá cosas por mejorar, pero no en términos generales y a grosso, o sea, en los términos más gruesos, no logro pensar, decir, oye, hubieras hecho esto otro, ¿no? No, la verdad es que en esa etapa de mi vida me siento muy, muy satisfecho, muy contento con las decisiones que tomé. De irme a Tijuana a estudiar, de trabajar y estudiar, y luego de estando en Tijuana y andando en la fiesta, como andaba en la fiesta, de tomar la decisión de renunciar a la fiesta e irme a Monterrey y a tener que empezar de nuevo la carrera y a buscar un trabajo y a buscar un trabajo para comer y mantener una beca jugando básquet. Entonces, me siento orgulloso de esa etapa de mi vida. El mensaje para la afición de Cibacopa, ¿qué mensaje le darías? Que nos acompañen, que confíen, que sepan que lo que viene para Caballeros de Culiacán, para el resto de los 9 equipos de Cibacopa, van a encontrar una gran experiencia, un gran espectáculo a nivel deportivo, un entretenimiento deportivo muy agradable, un entretenimiento para las familias muy, muy, muy bonito, y que nos acompañen, que nos den el voto de confianza y se van a sorprender de lo bien que se la van a pasar y de todo lo que les vamos a ofrecer. Excelente, pues Omar Canizales, asesor de presidencia de Cibacopa y pues gran bagaje. Se despide, muchísimas gracias. Mario Sánchez, el Real Fan para Sports Media México. Gracias, calzapato.com. Gracias, Efectos Pirotecnia, efectos.com.mx. Eso fue el Sports Media Show. No se pierdan las notas del Cibacopa y de sus deportes favoritos en www.sportsmedia.games. Y te invito, Omar. Muchas gracias, Mario. Abrazo. Claro que sí. Muchas gracias, Mario. Nos Abrazo. Vemos.